Siempre mantuve a mi hermano, pero me robó 200,000 ahorrados para comprar un piso. Al contarlo, mis padres dijeron, es tu culpa, y se pusieron de su lado. Ese día decidí arruinarles la vida a todos. Pulsé el botón para actualizar la página, mirando fijamente la pantalla sin ver nada. Las cifras no habían cambiado. Saldo de la cuenta: $17.38. Volví a actualizar. $17.38. Ayer había $217.38. 200,000. Habían desaparecido. El corazón se me puso en un puño. Cogí el teléfono, busqué el número del banco y marqué, mientras revisaba frenéticamente el historial de operaciones. Hola, soy Madeline Pierce. Mi voz temblaba. Necesito ayuda. Me han desaparecido los fondos de mi cuenta. Mientras sonaba el tono, encontré la última transacción. Transferencia a la cuenta. El nombre del destinatario me dejó sin aliento. Nathan Pierce. Mi hermano. First National Bank. ¿En qué puedo ayudarla? Se oyó una voz femenina cortés. Creo que hay un error. Traté de hablar con calma, pero las palabras salían a toda velocidad. Ayer retiraron dinero de mi cuenta, una gran suma, $200,000. Debe tratarse de un error. Un momento, señorita. ¿Podría confirmar su identidad? Le di mis datos, mi fecha de nacimiento, mi dirección y los 4 últimos dígitos de mi número de la Seguridad Social. La sangre me latía en las sienes. Gracias, señorita Pierce. Veo la transacción de la que habla. La transferencia de $200,000 se realizó ayer a las 4:20 de la tarde a la cuenta de Nathan Pierce. Fue una transferencia online realizada desde su cuenta. No fui yo, exhalé. Yo no hice esa transferencia. ¿Inició sesión en su cuenta ayer? Sí, comprobé el saldo por la mañana, pero no transferí ningún dinero. ¿Alguien más tiene acceso a su cuenta, señorita Pierce? Cerré los ojos. Mi hermano. Le di los datos de acceso hace 2 años, cuando caí enferma con la gripe y le pedí que pagara mis facturas. Sí, mi hermano, pero él nunca. Se me quebró la voz. Señorita Pierce, en ese caso, debería ponerse en contacto directamente con su hermano. Si usted no autorizó esta transferencia, puede presentar una denuncia por robo y... No terminé de escuchar y colgué. Nate. Mi hermano pequeño. El hombre al que había ayudado toda mi vida. Me había robado mi dinero. El dinero que había ahorrado durante 8 años, privándome de todo. $200,000 para el primer pago de un apartamento en Brooklyn. Mi sueño. Mi objetivo. Mi libertad. Me temblaban las manos mientras marcaba su número. Un tono. 2. 3. El número no está disponible. Claro. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Escribí un mensaje. Nate, tengo que hablar contigo. Urgente. Enviado, pero no entregado. La siguiente llamada fue a mi madre. Contestó al segundo tono. ¿Maddie? ¿Qué pasa? Mamá, ¿has visto a Nate hoy? Intenté hablar con normalidad. No, cariño. Llamó ayer y dijo que se iba unos días con unos amigos. ¿Qué pasa? Mamá, me ha robado el dinero. Todos mis ahorros. $200,000. Las lágrimas finalmente brotaron y rompí a llorar. ¿Qué? Maddie, ¿estás loca? Nate nunca haría algo así. Lo hizo, mamá. Acabo de hablar con el banco. Ayer transfirió todo el dinero de mi cuenta a la suya. Todo, hasta el último centavo. Tiene que haber alguna explicación. Quizás sea un error. ¿Qué error, mamá? Me ha robado mi dinero. Casi grité. Llevaba 8 años ahorrando para comprarme un piso. Cálmate, Maddie. Estoy segura de que es un malentendido. Nate nunca haría algo así. Voy para allá. La interrumpí. Estaré allí en 20 minutos. Durante todo el trayecto hasta la casa de mis padres, en las afueras, estuve en una nube. Apreté el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos, tratando de contener los sollozos. 8 años de ahorro. $200,000. Desaparecidos. Aparqué frente a la casa de 2 pisos con valla blanca donde crecí. Mi madre me recibió en la puerta, con expresión preocupada. Maddie, cariño, tienes muy mal aspecto. Entra. Mi padre estaba sentado en el salón, viendo la televisión.
Levantó la vista cuando entré. ¿Qué ha pasado?, preguntó, apagando el sonido. Me dejé caer en un sillón, saqué el teléfono y les mostré el extracto de la cuenta bancaria. Nate me ha robado todo el dinero, hasta el último centavo. Mi padre cogió el teléfono, frunció el ceño al mirar la pantalla y se lo pasó a mi madre. ¿Estás segura de que no es un error?, preguntó él. He hablado con el banco. La transferencia se hizo ayer desde mi cuenta. Nate tenía mis datos de acceso. ¿Por qué le diste acceso a tu cuenta? La voz de mi padre sonaba irritada. Estuve enferma hace 2 años y él me ayudó a pagar las facturas. Confiaba en él, papá. Es mi hermano. Mamá negó con la cabeza y me devolvió el teléfono. No creo que Nate pudiera hacer algo así. Tiene que haber alguna explicación. ¿Qué explicación, mamá?, casi grité. Ha transferido $200,000 de mi cuenta a la suya y ha desaparecido. No contesta al teléfono, lo tiene apagado. No le levantes la voz a tu madre, dijo mi padre con severidad. Todos estamos muy alterados. Esperemos a que Nate nos explique lo que ha pasado. ¿Que nos lo explique? Me ahogué de indignación. Papá, me ha robado el dinero que he ahorrado durante 8 años. He vivido a base de fideos y con un solo par de vaqueros para poder ahorrar para el primer pago del piso. Maddie, dijo mi madre, sentándose a mi lado y poniéndome la mano en el hombro. Nate es tu hermano. Él no te robaría. Pero lo ha hecho. Le mostré el teléfono de nuevo. Aquí está la prueba. Quizás necesitaba el dinero urgentemente, sugirió mi padre. Puede que esté en apuros. ¿Y por eso me ha robado todos mis ahorros? No daba crédito a mis oídos. ¿Por qué no me lo pidió? Siempre le he ayudado. Exacto, dijo mi madre con inesperada dureza. Siempre le has mimado, Maddie. Le dabas dinero cuando te lo pedía. Le solucionabas los problemas. Quizá pensó que esta vez tampoco le dirías que no. La miré sin poder creer lo que oía. ¿Me estás culpando? ¿De que mi hermano haya robado $200,000? Estoy diciendo que creaste una situación en la que Nate se acostumbró a depender de tu ayuda, respondió mi madre. Tú tienes la culpa. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Hablas en serio? Mi voz temblaba. Tu hijo me ha robado todos mis ahorros, ¿y tú me culpas a mí? Nadie te culpa, Maddie, suspiró mi padre. Pero siempre has consentido a Nate. Quizá él no entiende lo importante que es eso para ti. ¿Que no lo entiende? Me puse de pie de un salto. Le he hablado cientos de veces de mi sueño de comprar un apartamento. Sabía lo mucho que había trabajado para ello. Y aún así me robó el dinero. No sabemos con certeza que lo haya robado, dijo mi madre con obstinación. Esperemos a que vuelva y nos lo explique todo. ¿Y si no vuelve? ¿Y si se ha fugado con mi dinero? Nate no es así, negó mi padre con la cabeza. Él no traicionaría a su familia. Pero ya lo ha hecho. Sentí que las lágrimas volvían a brotar de mis ojos. Me ha robado mi dinero. ¿Por qué lo defendéis? Porque es nuestro hijo, respondió mi madre con sencillez. ¿Y tu hermano? La familia debe permanecer unida, Maddie. Sean cuales sean los problemas, los resolvemos juntos. ¿Juntos? Me reí con amargura. Ni siquiera reconocéis que ha hecho algo malo. Os habéis puesto de su parte sin siquiera escucharme. Estamos del lado de nuestros 2 hijos, dijo mi padre. Pero tú siempre has sido más fuerte que Nate. Siempre te las has arreglado. Él es más vulnerable. ¿Vulnerable? No daba crédito a mis oídos. Tiene 28 años, papá. Es un hombre adulto que le ha robado $200,000 a su hermana. ¿Qué vulnerabilidad hay en eso? Maddie, dijo mi madre, levantándose y con voz más fría. Tú siempre has sido más práctica. Volverás a ahorrar el dinero. Tienes un buen trabajo, sabes economizar. 8 años, mamá. 8 años ahorrando cada dólar que sobraba. ¿Y me dices que empiece de nuevo? ¿Y tú qué propones?, preguntó mi padre. ¿Demandar a tu propio hermano? ¿Mandarlo a la cárcel? Los miré y de repente, todo cobró sentido. Todos esos años. Todos esos años en los que Nate era el niño mimado, el que había que proteger, el que todo se le perdonaba. Y yo era la que tenía que ser responsable, la que tenía que entender, la que tenía que perdonar. Sí, dije en voz baja.
Si es necesario, sí, lo demandaré. No lo harás, dijo mi madre con seguridad. ¿Quieres a tu hermano? Lo quería, la corregí. Amaba a mi hermano. Y creía que él me amaba. Evidentemente, me equivoqué. Me dirigí hacia la puerta. Maddie, ¿a dónde vas? Me llamó mi padre. A casa y a la policía. No hagas tonterías, me advirtió mi madre. Arruinarás la vida de Nate. Y la tuya también. Me volví en la puerta y miré a mis padres, a las dos personas a las que más quería en el mundo, que acababan de elegir a mi hermano ladrón en lugar de a mí. Mi vida ya está arruinada, dije. Vosotros tres os habéis encargado de ello. Salí cerrando la puerta de un portazo y me metí en el coche. Me temblaban las manos cuando metí la llave en el contacto. Solo tenía una idea en la cabeza. Mi familia me había traicionado. Todos ellos. Nate me había robado el dinero. Mis padres se habían puesto de su parte, y me habían dicho que era culpa mía. Toda mi vida había antepuesto a mi familia a todo lo demás. Ayudaba a Nate con los deberes, pagaba sus facturas cuando perdía el trabajo, lo defendía ante mis padres cuando se metía en líos. Era la hermana mayor perfecta, la hija perfecta. ¿Y qué había recibido a cambio? La traición de los tres. Me sequé las lágrimas y arranqué el coche. Bueno, ya basta. Si creen que me voy a tragar todo esto y me voy a quedar callada, están muy equivocados. Ya no seré la Maddie que lo perdona todo, que lo entiende todo y que siempre cede. No solo me han robado el dinero, me han robado la fe en mi familia, mi confianza, mis sueños, y lo pagarán. Los tres. Recuperaré mi dinero, y haré que se arrepientan de lo que han hecho, aunque para ello tenga que destruir nuestra relación para siempre, aunque para ello tenga que destruir sus vidas. Esto es una guerra, y no pienso perderla. Recibí mi primera bicicleta a los 11 años. Era vieja, con la pintura descascarillada y los frenos chirriantes. Nate recibió una BMX nueva y brillante por su 9º cumpleaños. Fue entonces cuando sentí por primera vez esa extraña injusticia, pero no dije nada. Mi madre me explicó. Es el cumpleaños de Nate, cariño. Además, ya sabes que se pone muy triste cuando no tiene algo tan bueno como los demás. Siempre había sido así. Desde que tengo uso de razón. Crecimos en las afueras, en una casa con una valla blanca. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Mi padre trabajaba como gerente en una compañía de seguros y mi madre era profesora de primaria. Una típica familia estadounidense de clase media. Solo que yo siempre había estado en un segundo plano en esa familia. Nate era 2 años menor que yo, pero todo giraba en torno a él. Era un niño frágil, enfermaba a menudo, y mis padres lo rodeaban de cuidados especiales. Nate necesita más atención. Nate es más sensible. Ya sabes, lo tiene más difícil. Esas frases las oía constantemente. Aprendí a pasar desapercibida. Buenas notas, ayuda en casa, sin problemas. En el colegio era una estudiante excelente, presidenta de la clase y capitana del equipo de debate. En casa, era la hija perfecta, que nunca causaba problemas. A los 16 años conseguí mi primer trabajo, como dependienta en el supermercado Kroger, a las afueras de nuestra ciudad. 3 días a la semana después del colegio y todo el sábado. El primer dinero que gané lo gasté en un regalo para mi madre, una pulsera de plata que llevaba mucho tiempo deseando. ¡Qué detalle, cariño!, me dijo mientras se probaba la pulsera, y luego añadió, Nate me ha hecho una tarjeta, mira qué mona. Miré el dibujo torcido de mi hermano de 14 años y sonreí. Ya estaba acostumbrada. A los 18 años, ingresé en una universidad cercana a casa, una universidad pública con un buen programa de administración de empresas. Me ofrecieron una beca en el Boston College, pero mis padres insistieron en que me quedara cerca. Nate necesita tu ayuda con los estudios. Además, si te vas, lo extrañará mucho. Me quedé. Iba a la universidad en autobús, seguía trabajando en el supermercado, y por las tardes ayudaba a mi hermano con los deberes. No era tonto, solo perezoso y distraído. Tiene una naturaleza creativa, decía mi madre. Simplemente aún no ha encontrado su camino, repetía mi padre.
Cuando Nate ingresó en la misma universidad 2 años más tarde, yo ya estaba en tercer curso. Mis notas eran excelentes. Trabajaba como asistente de un profesor de economía y ahorraba cada dólar extra para el futuro. Tenía pensado mudarme a Nueva York después de graduarme y buscar trabajo en el sector financiero. Nate abandonó los estudios a mitad del primer semestre. La universidad no es para mí, declaró durante la cena. Quiero dedicarme a la música, formar un grupo. Esperaba que mis padres se enfadaran. Le habían pagado los estudios, le habían comprado un ordenador portátil y ropa nueva. En cambio, asintieron con aire comprensivo. Por supuesto, hijo, debes seguir tu sueño. Esa noche lloré en mi almohada. No por envidia, sino por la injusticia. Si yo hubiera dicho que dejaba la universidad para dedicarme a la música, me habrían considerado irresponsable y egoísta. Pero a Nate se le permitía todo. Su carrera musical no despegó. El grupo se disolvió a los 3 meses. Nate consiguió trabajo de barista en una cafetería, pero lo despidieron a las 2 semanas por llegar tarde. Luego trabajó en una librería, después en una tienda de instrumentos musicales, y luego como mensajero. No duró más de un par de meses en ningún sitio. Yo terminé la universidad con honores y recibí una oferta de la empresa farmacéutica Vita Farm, no en Nueva York, sino en Filadelfia, pero con un buen sueldo inicial y perspectivas de crecimiento. Cuando se lo conté a mis padres, lo primero que me preguntaron fue, ¿y qué pasa con Nate? ¿Qué pasa con Nate? No entendí. Está tan acostumbrado a tenerte cerca. ¿Quién le va a ayudar? A los 22 años, me rebelé por primera vez contra sus expectativas. Me mudé a Filadelfia. Alquilé un pequeño estudio en un barrio no muy próspero, pero era mío. Mi primer territorio completamente independiente. Trabajaba como una loca. Llegaba antes que todos y me iba después que todos. Estudiaba documentación por las noches. Aceptaba proyectos adicionales. Al cabo de un año, me ascendieron a analista junior. Mi abuela murió cuando yo tenía 24 años. Me dejó $25,000, los ahorros de toda una vida como enfermera. A Nate le dejó su colección de discos de vinilo. Él las apreciará más. Tiene alma de músico, escribió en su testamento. Esos $25,000 se convirtieron en la base de mis ahorros. No gasté ni un centavo. Los deposité en una cuenta especial y juré que algún día tendría mi propio apartamento. No alquilado. Mío. Un mes después del funeral de mi abuela, Nate me llamó. Mads, estoy en apuros, dijo con voz tensa. Necesito $3,000 antes de que acabe la semana o me echarán de casa. No le pregunté por qué no había pagado el alquiler. No le pregunté por qué no había acudido a sus padres. Simplemente le envié el dinero. 2 meses después, la historia se repitió. Y luego otra vez. Y otra vez. Se convirtió en nuestra norma. Nate me llamaba cuando estaba desesperado. Yo le ayudaba. A veces era el alquiler. Otras veces una deuda de la tarjeta de crédito. Una vez fue la fianza para sacarlo de la comisaría después de una pelea en un bar. Mis padres sabían que ayudaba económicamente a Nate, pero nunca intervinieron. Eres muy generosa, Maddie, me decía mi madre. Qué bien que puedas apoyar a tu hermano, asentía mi padre. Recuerdo el día en que me di cuenta por primera vez de que eso era injusto. Tenía 26 años. Llegué a casa para el Día de Acción de Gracias. Nate llegó 2 horas tarde a la cena familiar, borracho, y anunció que lo habían despedido otra vez. Mi jefe es un idiota, se quejó mientras se servía pavo. No aprecia a las personas creativas. En lugar de reprochárselo, mis padres se pusieron a consolarlo. Claro, hijo, encontrarás algo mejor. No todo el mundo es capaz de apreciar tu talento. Yo comía en silencio cuando Nate se volvió hacia mí de repente. Oye, Mads, ¿me puedes prestar $200? Necesito cambiar las cuerdas de la guitarra. Acababa de transferirle $800 para el alquiler. Obviamente, se los había gastado en alcohol o en otra cosa. Nate, ya te ayudé con el alquiler esta semana, le dije en voz baja. Vamos, por favor, dijo, poniendo los ojos en blanco. Tienes un montón de dinero. Trabajas en esa empresa tan importante. No tengo un montón de dinero. Estoy ahorrando para un apartamento. Son solo un par de cientos. Ni siquiera lo notarás. Maddie, intervino mi madre.
Tu hermano te está pidiendo una bagatela. ¿De verdad te da pena? Miré a mis padres. Me miraban expectantes. Nate sonreía, seguro de su victoria. Claro, dije y saqué la cartera. $200. Esa noche me prometí a mí misma que algún día diría no, pero cada vez que Nate llamaba en pánico, no podía negarme. Era mi hermano menor. Lo quería a pesar de todo. Mi único apoyo apareció en el trabajo. Alexa Ramírez, una analista del departamento de al lado. Nos hicimos amigas cuando nos asignaron un proyecto conjunto. Era mordaz, directa y no aguantaba tonterías, todo lo contrario que yo. Tu hermano es una sanguijuela, me dijo cuando cancelé nuestros planes de fin de semana por enésima vez, porque Nate se había metido en líos. Y tus padres lo fomentan. Solo está un poco perdido, me defendí. Necesita apoyo. Tiene 30 años, Maddie. 30. Eso no es estar perdido. Es parasitar a tu hermana. Alexa era la única que me decía la verdad a la cara. Una vez, después de una conversación especialmente dura con mis padres, cuando volvieron a ponerse del lado de Nate en una discusión sobre dinero, me puse a llorar en su sofá. ¿Sabes qué es lo peor? Sollocé. Sigo esperando que algún día vean lo mucho que me esfuerzo, lo mucho que hago por esta familia. Que me digan, Maddie, estamos orgullosos de ti. Alexa me abrazó por los hombros. Nunca lo dirán, dijo con suavidad. Porque entonces tendrían que admitir que la han fastidiado con Nate, que han creado un monstruo con sus concesiones infinitas, y que te han utilizado como muleta para él. Me quieren, dije mientras me secaba las lágrimas. A su manera sí, asintió Alex, pero no te respetan, ni te valoran, y mientras les permitas a ellos y a Nate que te pisoteen, nada cambiará. Sabía que tenía razón, pero no estaba preparada para romper ese círculo vicioso. Cada vez que sonaba el teléfono y veía el nombre de Nate en la pantalla, contestaba. Cada vez que me pedía dinero, se lo daba. Cada vez que mis padres se ponían de su parte, yo cedía. Era más fácil así. Era lo habitual. Era una buena hermana mayor, una buena hija. La que todo lo entiende, todo lo perdona, siempre apoya. Y entonces, un día, descubrí que mi cuenta estaba vacía. Que mi hermano había robado $200,000, el dinero que había ahorrado durante 8 años. Y cuando corrí a mis padres en busca de apoyo, me dijeron, es culpa tuya. Y algo se rompió dentro de mí. O tal vez fue al revés. Algo encajó en su sitio. La comisaría me recibió con una fría luz fluorescente y olor a café barato. El joven agente que estaba en el mostrador de recepción escuchó mi historia mientras tomaba notas en su libreta. Su rostro permaneció impasible. Solo sus cejas se levantaban de vez en cuando mencionaba las cantidades. ¿Así que le dio acceso a su cuenta a su hermano? Preguntó cuando terminé. Sí, hace 2 años, cuando estaba enferma, dije, jugueteando nerviosamente con la correa del bolso. Pero no le di permiso para transferir dinero, y mucho menos todo. Él asintió y me pidió que esperara. 10 minutos más tarde, me acompañaron a una pequeña oficina, donde me esperaba una mujer vestida con un traje sobrio, la detective Lawrence, según se presentó. Señorita Pierce, entiendo su situación, dijo después de que le volví a contar toda la historia. Pero debo advertirle que, desde el punto de vista legal, su caso no es sencillo. ¿Por qué? Me robó el dinero. Es un robo. El problema es que usted le dio acceso a la cuenta de forma voluntaria. No hay indicios de robo o coacción. Desde el punto de vista del banco, se trata de una transacción autorizada. Pero yo no di permiso para la transferencia. Lo entiendo, asintió la detective. Pero es difícil de demostrar. Su hermano puede alegar que usted sabía de la transferencia o incluso que la autorizó verbalmente. Sentí cómo la desesperación crecía dentro de mí. ¿Entonces se librará de toda responsabilidad? ¿Robó $200,000 y no pasa nada? No digo que no se pueda hacer nada, dijo la detective, inclinándose hacia adelante. Puede presentar una demanda civil. El tribunal puede obligarle a devolver el dinero, pero el enjuiciamiento penal en estos casos es complicado. ¿Y si demuestro que lo planeó con antelación? ¿Que fue un fraude deliberado? La detective Lawrence se quedó pensativa.
Eso podría cambiar la situación. ¿Tiene pruebas de ello? Por ahora no, pero las encontraré. Me entregó su tarjeta de visita. Si encuentra algo relevante, póngase en contacto conmigo. Mientras tanto, le recomiendo que consulte con un abogado sobre una demanda civil. Salí de la comisaría con el corazón encogido, pero con una firme determinación. Si el sistema no puede ayudar, me las arreglaré yo sola. Lo primero que hice fue llamar a Alex. Ella me escuchó sin interrumpirme, y luego dijo con determinación: «Ven a mi casa, inmediatamente. No debes estar sola». Alexa vivía en un moderno edificio de apartamentos con conserje y aparcamiento subterráneo, todo lo contrario a mi modesto piso de alquiler. Cuando entré, me abrazó con fuerza y luego me sirvió una copa de vino. «Ahora cuéntamelo todo, desde el principio». Le conté toda la historia, desde que descubrí la cuenta vacía hasta la conversación con el detective. Alexa escuchaba, tamborileando con las uñas sobre la mesa, un claro indicio de que estaba pensando en un plan de acción. «Necesitas un abogado», dijo finalmente. «Mi primo tiene un bufete especializado en disputas financieras. Le llamaré mañana». «Gracias», asentí. «Pero necesito pruebas. Nate no contesta al teléfono y lo tiene apagado. No sé dónde está ni qué ha hecho con el dinero». «Empecemos por lo básico», dijo Alexa, cogiendo su portátil. «¿Qué sabes de sus amigos? ¿Dónde suele ir?» Me quedé pensativa. A pesar de que ayudaba a mi hermano con regularidad, sabía muy poco de su vida. Rara vez hablaba de sus amigos o de lo que hacía. Últimamente mencionaba a menudo a un tal Marcus. Decía que sabía cómo ganar dinero rápido. ¿Apellido? No lo sé, pero es amigo de Nate en Facebook. Empezamos por las redes sociales. La página de Nate estaba llena de fotos de fiestas, conciertos y selfies espontáneos. No había actualizaciones en los últimos 3 días, desde que robó el dinero. Entre sus amigos encontramos a dos Marcus. Uno parecía un típico oficinista. El otro tenía el pelo largo recogido en una coleta y vestía ropa cara de diseño, más parecido al tipo de gente con la que solía relacionarse Nate. «Marcus Wong», leyó Alexa. «Echemos un vistazo». La página de Marcus estaba llena de fotos de una vida lujosa. Yates, aviones privados, restaurantes caros, y muchas publicaciones sobre criptomonedas e ingresos pasivos. «Bingo». Alexa giró la pantalla hacia mí. «Mira». En una de las fotos recientes, Nate estaba junto a Marcus, ambos con copas de champán. La leyenda decía: «Celebrando nuestra nueva aventura. A la luna. One Crypto, Wild Inversión. Mentalidad millonaria». Eso fue hace una semana. Sentí cómo se me encogía el corazón. Una semana antes de que me robara el dinero. Seguimos investigando. Marcus Wong resultó ser el fundador de Lunar Crest Investments, una empresa que prometía un enfoque revolucionario de la inversión en criptomonedas y ganancias triples garantizadas al mes. «El típico timo», resopló Alexa. «Prometen montañas de oro, recaudan dinero y luego desaparecen. Apuesto a que tu hermano invirtió tu dinero en esta estafa». Tenía sentido. Nate siempre buscaba atajos para hacerse rico. Seguramente se convenció a sí mismo de que triplicaría mi dinero, me devolvería mis 200,000 y se quedaría con las ganancias. Típico de Nate. Decisiones impulsivas, sin pensar en las consecuencias. Pasé los días siguientes recopilando información. Encontré la dirección de la oficina de Lunar Crest Investments. Resultó ser solo un espacio de coworking en un centro de negocios. Investigué su sitio web, que parecía profesional, pero estaba lleno de promesas vagas y frases vacías. Me puse en contacto con el banco y obtuve un extracto detallado de las transacciones. Nate había transferido el dinero de su cuenta a la de la empresa el mismo día que me lo robó. Empecé a crear un expediente. Recopilé todos los mensajes y correos electrónicos de Nate de los últimos meses, buscando pistas sobre sus planes. Seguí sus publicaciones en las redes sociales, y poco a poco el panorama comenzó a aclararse. 3 semanas antes del robo, Nate comenzó a interesarse por las criptomonedas. Escribía sobre grandes oportunidades y libertad financiera. 2 semanas antes, mencionó por primera vez a Marcus, al que calificó de genio financiero.
Y una semana antes del robo, escribió en un mensaje privado a un amigo: Pronto tendré dinero. Grandes planes. No puedo dar detalles, pero tengo acceso a un capital importante. Lo había planeado. No fue una decisión impulsiva, sino un delito premeditado. Pero el verdadero avance se produjo cuando recordé el viejo ordenador portátil que le había prestado a Nate unos meses antes. Él me lo devolvió, pero yo no borré su cuenta. Y ahora, al iniciar sesión con su nombre, descubrí una mina de oro. Su correo electrónico. Había cartas de Marcus explicando su estrategia de inversión. Había mensajes de otros inversores que compartían sus éxitos. Y, lo más importante, había un correo electrónico de Nate a Marcus, enviado 10 días antes del robo. Puedo acceder al dinero de mi hermana. Unos 200,000. Nunca se enterará. Pensará que es un error del banco o de los hackers. Para cuando se dé cuenta, ya habremos triplicado la cantidad. Le devolveré el dinero y le diré que fue un error temporal. Todos serán felices. Imprimí la carta, con las manos temblorosas por la ira y el triunfo. Ahí estaba, la prueba del fraude deliberado. Pero las sorpresas no terminaron ahí. En la misma correspondencia, encontré una referencia a mis padres. Nate escribía: Mis padres están al tanto del plan. Al principio dudaban, pero les expliqué cómo funciona. Acordaron no decirle nada a Maddie y ayudar a tranquilizarla si sospechaba algo. Lo sabían. Mis padres sabían que Nate iba a robarme el dinero, y no solo no lo detuvieron, sino que aceptaron ser cómplices. Le llevé todas las pruebas a la detective Lawrence. Ella examinó cuidadosamente los documentos y asintió con la cabeza. Ahora tenemos motivos para abrir una causa penal. Hay pruebas de fraude premeditado y de conspiración. Encontraremos a su hermano, señorita Pierce. Paralelamente a la investigación policial, presenté una demanda civil contra Nate y contra Lunar Crest Investments. El abogado que me recomendó Alex estaba seguro de que ganaríamos. Con estas pruebas, ganaremos el caso sin duda, dijo. La única pregunta es si quedará algo del dinero cuando se dicte sentencia. Yo entendía lo que quería decir. Si Lunar Crest era una pirámide piramidal al uso, el dinero podría haber desaparecido ya, transferido a cuentas offshore, retirado en efectivo o gastado. Pero yo no solo necesitaba recuperar el dinero, necesitaba justicia. Encontraron a Nate 3 días después en un hotel de Atlantic City. Ya se había gastado casi $20,000 en juegos de azar y restaurantes caros. El resto del dinero estaba realmente invertido en Lunar Crest Investments. Cuando la policía lo llevó a la comisaría, yo estaba allí. Estaba sentada en el pasillo, esperando la oportunidad de hablar con él. Parecía confundido y asustado cuando los agentes lo llevaron delante de mí. ¿Maddie? Se detuvo al verme. ¿Qué pasa? ¿Por qué has llamado a la policía? Me levanté sintiendo una extraña calma. Robaste mi dinero, Nate. $200,000. ¿Qué esperabas? No lo robé, protestó él. Lo invertí. Para los dos. En un mes habríamos tenido 600,000. Sin mi permiso, Nate. Eso es robo. Vamos, Mads. Intentó sonreír con su habitual sonrisa desarmante. Sabes que te habría devuelto el dinero. Era una oportunidad para los dos. ¿Una oportunidad? Sentí como la ira crecía dentro de mí. Robaste el dinero que había ahorrado durante 8 años, el dinero para mi apartamento. ¿Y crees que puedes sonreír y todo estará bien? Maddie, por favor. Su voz se volvió suplicante. No querrás enviar a tu hermano a la cárcel. ¿Qué dirán tus padres? ¿Tus padres? Me reí con amargura. ¿Los mismos padres que sabían de tu plan y accedieron a ayudarte a engañarme? Su rostro cambió. La máscara de confianza se desvaneció, dejando al descubierto el miedo. ¿Sabes? Lo sé todo, Nate. Vi tus cartas. Sé que lo llevabas planeando semanas. Sé que decidiste deliberadamente robarme el dinero. Sé que tus padres estaban al tanto. Maddie, escucha. Bajó la voz. Puedo arreglarlo todo. Marcus dice que las inversiones ya han empezado a dar beneficios. En 2 semanas. Marcus es un estafador. Lo interrumpí. Lunar Crest es una pirámide. Tu dinero, mi dinero, ya está en camino a cuentas offshore. Lo has perdido todo, Nate. No, negó con la cabeza. No, te equivocas. Marcus me enseñó los informes, los gráficos.
Todo es legal. La detective Lawrence se ha puesto en contacto con la Comisión Financiera. Lunar Crest ya está siendo investigada por fraude en 3 estados. Enhorabuena. No solo eres un ladrón, sino también un completo idiota. Nate se puso pálido. Maddie, por favor, susurró. Ayúdame. Como siempre. Soy tu hermano. Y entonces algo en mí cambió para siempre. Miré a ese hombre adulto que había pasado toda su vida utilizándome, manipulándome, y que ahora me había robado el dinero y tenía el descaro de pedirme ayuda. Ya no sentía ni lástima ni amor fraternal, solo una fría determinación. Tú no eres mi hermano, dije en voz baja. Un hermano no le roba a su hermana todos sus ahorros. Un hermano no pasa meses planeando cómo engañarla. ¿Y sabes qué? No volveré a salvarte. Nunca. Irás a la cárcel, Nate. Y eso solo será el principio. Te destruiré en los tribunales. Destruiré a Marcus y su pirámide. Y les demostraré a mis padres lo que significa traicionar a la propia hija. No lo harás. Sonrió nerviosamente. Tú no eres así. Siempre perdonas. Siempre ayudas. Esta vez no. Sonreí, y esa sonrisa lo hizo retroceder. No sabes de lo que soy capaz, Nate, pero pronto lo sabrás. Te lo prometo. Me di la vuelta y me alejé, oyendo cómo me llamaba. Por primera vez en mi vida, no me volví para responderle. Por primera vez, no corrí a salvarlo. Y esa sensación de poder, de control sobre mi propia vida, era embriagadora. Sabía que me esperaba un largo camino. Quizás nunca recuperaría todo el dinero. Quizás Nate recibiría una pena mínima gracias a un buen abogado o al apoyo de sus padres. Pero eso ya no importaba. Lo importante era que por fin había encontrado mi voz, mi fuerza, y no iba a volver a callarme. Miré el apartamento que había alquilado durante los últimos 6 años y no sentí nada. El pequeño salón con el sofá desgastado, la minúscula cocina, el dormitorio donde apenas cabían la cama y el armario, ya no me provocaba ningún apego ni pesar. Era solo una caja en la que vivía, ahorrando cada dólar para el sueño que me habían robado. ¿Estás segura de que quieres mudarte? Preguntó Alexa, ayudándome a meter los libros en una caja de cartón. Podrías esperar a que el tribunal dicte sentencia. No puedo quedarme aquí más tiempo. Negué con la cabeza. Demasiados recuerdos. Demasiados sacrificios. Alexa asintió. No intentó disuadirme y le agradecí por ello. Después del arresto de Nate y el comienzo del juicio, me ofreció quedarme en su casa y acepté sin dudarlo. Necesitaba empezar de cero. Le devolví las llaves a la dueña del piso y le expliqué que tenía que irme antes de tiempo, por circunstancias familiares. Se mostró comprensiva e incluso me devolvió la mitad de la fianza, una pequeña victoria en medio de una serie de derrotas. La habitación de invitados del piso de Alexa parecía un palacio en comparación con mi antiguo piso de alquiler. Era espaciosa, luminosa, con baño independiente y vistas al parque. Por las mañanas, el sol inundaba la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, podía disfrutar de un despertar pausado, sin pensar en que tenía que ahorrar cada minuto, cada céntimo. No te acostumbres demasiado, bromeaba Alexa. Estás aquí temporalmente. En cuanto recuperes tu dinero, te comprarás un piso mejor que este. Yo sonreía, pero ambas sabíamos la verdad. Las posibilidades de recuperar todo el dinero eran mínimas. Nate realmente lo había invertido en Lunar Crest Investments, que resultó ser una clásica estafa piramidal. Cuando arrestaron a Marcus Wong y congelaron las cuentas de la empresa, la mayor parte del dinero ya había desaparecido, transferido a través de una red de empresas ficticias a paraísos fiscales. La primera reunión con el abogado que me recomendó Alexa tuvo lugar una semana después de mi mudanza. Daniel Rush resultó ser todo lo contrario de lo que esperaba. Me imaginaba a un hombre severo con un traje caro, pero vi a un tipo relajado de 35 años con vaqueros y jersey. No se deje engañar por las apariencias, dijo sonriendo al notar mi sorpresa. En los tribunales llevo traje y meto miedo a mis oponentes. Estábamos sentados en su oficina, que no era un lujoso ático con vistas a la ciudad, sino un espacio acogedor en una mansión victoriana reformada.
Tu caso no es fácil, Madeline, dijo Daniel mientras revisaba los documentos. Pero tienes una posición sólida. Las pruebas de fraude intencionado y la correspondencia electrónica que confirma la intención son buenas. El problema es que es muy probable que no se pueda recuperar todo el dinero. Lo entiendo, asentí. Pero no solo me importa recuperar el dinero, me importa que respondan por lo que han hecho. Ellos, mi hermano, Lunar Crest, y mis padres, que sabían de sus planes. Daniel golpeó pensativo la mesa con el bolígrafo. Con tu hermano y la empresa todo está claro. Pero tus padres, ¿quieres demandarlos también? Me quedé pensativa. Una parte de mí quería castigarlos con la misma dureza que a Nate. Me habían traicionado tanto como él. Pero otra parte aún tenía esperanzas. ¿De qué? ¿De que se arrepintieran? ¿De que reconocieran su culpa? Por ahora no, respondí finalmente. Pero quiero que comprendan las consecuencias de sus actos. Él asintió sin hacer comentarios. Entonces, centrémonos en los principales responsables. Prepararé todos los documentos para el juicio. Llevará algún tiempo. Durante las semanas siguientes, me sumergí en la investigación de las actividades de Lunar Crest Investments. Mis habilidades analíticas, perfeccionadas durante años de trabajo con datos farmacéuticos, resultaron ser inesperadamente útiles en la investigación financiera. Pasaba las tardes estudiando transacciones, conexiones entre empresas y movimientos de dinero. Resultó que Lunar Crest era solo la punta del iceberg. Marcus Wong dirigía toda una red de empresas similares, cambiando de nombre tan pronto como la anterior empezaba a llamar la atención de las autoridades. No trabajaba solo, sino que contaba con un equipo de cómplices, cada uno con su papel en el plan. Recopilaba información, creaba tablas y diagramas de conexiones. Daniel estaba impresionado con mi trabajo. Debería ser investigadora, me dijo mientras revisaba mis materiales durante una de nuestras reuniones. Tu análisis es más minucioso que el de muchos profesionales. Solo quiero que paguen, respondí. Pero por dentro sentí una cálida oleada de satisfacción por el elogio. Un mes después de comenzar la investigación, decidí entregar de forma anónima el material recopilado al FBI. Daniel me ayudó a concertar una reunión con un agente especializado en delitos financieros. Impresionante, dijo la agente Clark tras examinar mis archivos. Llevamos tiempo siguiendo a Wong, pero usted ha llenado muchos vacíos. Es especialmente interesante la conexión con las empresas offshore de las Islas Caimán. ¿Podrán devolver el dinero a las víctimas? Pregunté. No puedo prometer nada, respondió con sinceridad. Pero con estas pruebas tenemos muchas más posibilidades de congelar las cuentas y confiscar los activos. Si me lo permite, me gustaría contar con usted como consultora en este caso. La propuesta me pilló por sorpresa. Nunca había pensado en dedicarme a la investigación financiera, pero la idea de utilizar mis habilidades para atrapar a estafadores como Marcus era atractiva. Lo pensaré, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que se abrían nuevas oportunidades ante mí. Paralelamente a la investigación, empecé a buscar un nuevo trabajo. Mi puesto en Vita Farm siempre había sido estable, pero ahora me daba cuenta de que durante años me había limitado a mí misma, rechazando ascensos y oportunidades que requerían mudarse o dedicar más tiempo. Todo por ahorrar, por el sueño de tener un apartamento, por estar disponible para Nate y mis padres. Hace tiempo que deberías dar un paso adelante, me dijo Alexa cuando le conté que estaba pensando en cambiar de trabajo. Con tu experiencia y tus habilidades, puedes aspirar a puestos de directora del departamento de análisis. Actualicé mi currículum, configuré mi perfil en LinkedIn y empecé a enviar solicitudes. Para mi sorpresa, las ofertas no se hicieron esperar. 3 entrevistas en la primera semana, 5 en la segunda. Y finalmente, una oferta que no podía rechazar. El puesto de directora del departamento de análisis en MedLife, el principal competidor de VitaPharm, con un sueldo casi el doble que el actual. Cuando le comuniqué mi marcha, mi jefe se quedó en shock. Maddie, ¿por qué? Siempre te hemos valorado mucho. Podemos ofrecerte un aumento, una bonificación. No es por el dinero, Mark, respondí. Necesito un cambio, nuevos retos. Era cierto, pero no del todo. No se trataba solo de mi carrera, se trataba de mí.
de que por fin había empezado a ponerme en primer lugar. El juicio contra Nate y los demás implicados en el caso Lunar Crest se fijó para otoño. Daniel estaba seguro de que ganaríamos la demanda civil, pero advirtió que el proceso de devolución del dinero podría llevar años. Eso ya no me asustaba. Dejé de obsesionarme con el pasado y empecé a mirar hacia el futuro. El trabajo en MedLife resultó ser justo lo que necesitaba. Tareas complejas, responsabilidad, compañeros que valoraban mi experiencia y mis conocimientos. Ya no me reprimía, ni rechazaba proyectos que requerían más tiempo. Me sumergí por completo en el trabajo y descubrí que me gustaba de verdad. Pero el cambio más inesperado se produjo en mi vida personal. Daniel, mi abogado, se convirtió poco a poco en algo más que un simple representante legal. Nuestras reuniones sobre el caso se convirtieron en largas conversaciones sobre la vida, los libros y las películas. Era un oyente atento, con una mente aguda y un sentido del humor inesperado. ¿Le apetece cenar?, me preguntó después de una de nuestras reuniones. Le prometo que no hablaremos del caso, a menos que usted quiera. Acepté, aunque una parte de mí se resistía. Después de la traición de mi familia, me costaba mucho confiar en alguien. Pero Daniel no se precipitó. Nuestra relación se desarrolló lentamente, dándome tiempo para acostumbrarme a la idea de que no todas las personas utilizan la cercanía para manipular. Para mi sorpresa, mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces después de la detención de Nate. No respondí a las llamadas ni leí los mensajes. No estaba preparada para hablar con ellos. No estaba segura de que alguna vez lo estuviera. Tendrás que hablar con ellos tarde o temprano, me dijo Alexa una noche, aunque solo sea para zanjar el asunto. Lo sé, suspiré, pero ahora no puedo. Cada vez que pienso en ellos, recuerdo lo que me dijo mi madre. Tú tienes la culpa. ¿Cómo se pusieron del lado de Nate, sabiendo que planeaba robarme el dinero? Tienes derecho a estar enfadada, asintió. Y tienes derecho a decidir cuándo y cómo construir una relación con ellos, o a no construirla. Fue una revelación darme cuenta de que realmente tenía derecho a elegir, que la familia no es solo un vínculo sanguíneo, que las relaciones deben basarse en el respeto mutuo, no en obligaciones y sentimientos de culpa. Mi concepto de la familia estaba cambiando. Alexa, que me acogió en un momento difícil. Daniel, cuyo apoyo iba mucho más allá de sus obligaciones profesionales. Nuevos compañeros que se convirtieron en amigos. Incluso la agente Clark, con la que seguimos trabajando en el caso Lunar Crest. Estas personas me mostraron más cariño y respeto que mi propia familia en muchos años. En junio, 6 meses después del robo, se dictó la primera sentencia en el caso Lunar Crest. Marcus Wong fue condenado a 8 años de prisión por fraude y blanqueo de dinero. Sus principales cómplices también recibieron condenas severas. El FBI logró congelar y confiscar parte de los activos, pero, tal y como había predicho Daniel, la mayor parte del dinero se perdió irremediablemente. Nate llegó a un acuerdo con la fiscalía, aceptando testificar contra Marcus a cambio de una sentencia más leve. 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional al cabo de un año. En la demanda civil, el tribunal le obligó a pagarme la totalidad del dinero robado con intereses, pero yo sabía que se trataba más bien de una victoria simbólica. Nate no tenía ni dinero ni propiedades que pudieran ser confiscadas. Tras el fallo, Daniel me invitó a celebrar la victoria. No es exactamente una victoria, objeté. El dinero sigue perdido. No se trata del dinero, dijo él con suavidad. Se trata de la justicia, de que no les hayas dejado salir impunes, de cómo has cambiado en estos meses. Reflexioné sobre sus palabras. Es cierto que había cambiado. La mujer que ahora me miraba desde el espejo se parecía poco a la Maddie que había pasado meses ahorrando cada dólar y privándose de todo. La que durante años había permitido que su hermano y sus padres la utilizaran. La que siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas. La nueva Maddie era más fuerte, más segura. Sabía lo que valía y no tenía miedo de defender sus límites. Estaba construyendo una carrera sin sacrificarse por los demás. Se permitía ser feliz a pesar de las decepciones del pasado. Tienes razón, le sonreía Daniel.
Vamos a celebrarlo. Esa noche, sentada en un restaurante con una copa de vino caro, uno de esos que nunca me había permitido antes, comprendí que, por paradójico que pareciera, la pérdida de dinero había sido el comienzo de mi liberación. La liberación del papel de víctima eterna, de las relaciones familiares tóxicas, de las limitaciones que yo misma me había impuesto. Mi sueño de tener mi propio apartamento no había desaparecido, pero ahora no era una obsesión, ni el único objetivo de mi vida. Era solo uno de los muchos planes para el futuro, un futuro que ahora construía según mis propios términos. Ya no era la Maddie que siempre cedía, siempre perdonaba, siempre se sacrificaba por los demás. Me convertí en una mujer que conocía su valor y no tenía miedo de exigir respeto. Una mujer para la que la familia no significaba lazos de sangre, sino apoyo y cuidado mutuos. Una mujer dispuesta a empezar una nueva vida, en sus propios términos. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba agradecida por este cambio. 1 año y medio pasó sin darme cuenta. El otoño dio paso al invierno. Luego llegó la primavera, el verano, y de nuevo el otoño. La vida adquirió un nuevo ritmo. Ya no ahorraba en café, no contaba cada dólar, no renunciaba a cenar con mis amigos para ahorrar unos $10 para mi sueño de tener un apartamento. Aprendí a vivir el presente, sin obsesionarme con el futuro ni mirar constantemente al pasado. En MedLife me ascendieron a directora del departamento de análisis. Ahora tenía mi propio equipo, más responsabilidad y, por supuesto, un sueldo más alto. Por fin empecé un nuevo fondo de ahorro, no de forma obsesiva como antes, sino de forma sensata. Una parte para la jubilación, otra para un futuro piso y otra para viajar, algo que nunca me había permitido. Mi relación con Daniel pasó a un nuevo nivel. No nos precipitamos, pero poco a poco nos convertimos en parte indispensable de la vida del otro. Su mente analítica, su sentido del humor y su paciencia infinita me permitieron volver a confiar. Nunca me presionó ni apresuró las cosas, entendiendo que, después de la traición de mi familia, necesitaba tiempo. Me mudé de casa de Alexa al cabo de 4 meses y alquilé un piso pequeño pero acogedor más cerca de la oficina. Seguimos siendo mejores amigas y siempre le estaré agradecida por su apoyo en el momento más difícil de mi vida. El caso Lunar Crest terminó con la victoria total de la acusación. Gracias a mi investigación y al material que entregué al FBI, se logró desmantelar toda la red de estafadores. Marcus Wong fue condenado a 8 años de prisión y sus principales cómplices, apenas de entre 3 y 6 años. Incluso me entregaron una carta de agradecimiento de la Comisión Financiera, y la agente Clark me insinuó que, si alguna vez quería cambiar de carrera, habría un lugar para mí en su equipo. Apenas pensaba en Nate. Estaba cumpliendo su condena en una prisión de mínima seguridad y nuestros caminos parecían haberse separado para siempre. Mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces. Me dejaron mensajes de voz y me enviaron correos electrónicos. Los leí, pero no respondí. Necesitaba tiempo para decidir si quería volver a verlos. La llamada de Nate me pilló por sorpresa. Era martes, un día normal de trabajo. Estaba preparando una presentación para la junta directiva cuando apareció un número desconocido en la pantalla del teléfono. ¿No, Maddie? Su voz sonaba insegura. Soy yo. No respondí de inmediato. La sorpresa me hizo nacer un nudo en la garganta. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, continuó él, pero necesito verte. Necesito tu ayuda. Claro. Nate siempre necesitaba algo. Nada había cambiado. ¿Para qué? Mi voz sonaba tranquila, sin emoción. Salí antes de tiempo, por buen comportamiento. Hizo una pausa. No tengo nada, Mads. Ni trabajo, ni dinero, ni casa. Mis padres no pueden ayudarme. ¿Por qué? Invirtieron sus ahorros para la jubilación en uno de los planes de Marcus. Por consejo mío. Su voz tembló. Lo perdieron casi todo. Cerré los ojos. Así que eso era. Los padres por fin habían aprendido la lección. Después de años de consentir a Nate y hacer la vista gorda ante su irresponsabilidad, habían acabado siendo sus víctimas. Lo siento, dije, y era verdad. No les deseaba ningún mal.
Maddie, sé que la he cagado. Sé que te he hecho daño. Pero realmente necesito ayuda. Al menos, habla conmigo. Hace un año, habría acudido inmediatamente a rescatarlo. Ahora solo sentía cansancio. Ni ira, ni sed de venganza. Solo cansancio por este ciclo interminable. Está bien, dije por fin. Nos vemos en el café Bluebird a las 6 de la tarde. ¿Sabes dónde está? Sí, gracias, Mads. Estaré allí. Corté sin escuchar el resto. Luego llamé a Daniel y le conté lo de la cita. ¿Quieres que te acompañe? Me preguntó. No, tengo que hacerlo sola, respondí. Pero, ¿quieres que cenemos juntos después? Claro. Llámame cuando termines. Nate parecía envejecido. La cárcel, incluso con un régimen mínimo, le había dejado huella. Había desaparecido su sonrisa segura de sí misma, y el brillo de sus ojos se había apagado. Delante de mí se sentaba un hombre de 30 años, marcado por la vida, que aparentaba 40. Gracias por venir, dijo, girando nerviosamente la taza de café entre sus manos. Asentí, esperando que continuara. Lo he estropeado todo, Mads. No solo contigo, con todo. Mis padres apenas llegan a fin de mes. Mi padre ha tenido que volver al trabajo, aunque pensaba jubilarse. Mi madre ha vendido sus joyas para pagar las facturas. Es su elección, respondí con calma. Son personas adultas que toman sus propias decisiones. Como yo, dijo bajando la mirada. No puedo culpar a nadie más que a mí mismo. La cárcel te da mucho tiempo para pensar. Fui a terapia de grupo. Allí dicen que toda mi vida he evitado responsabilidades. Las he echado sobre los demás. Sobre ti. Me quedé callada. ¿Qué se puede decir? Tiene razón. Quiero arreglarlo todo, Maddie. Devolverte el dinero. Ayudar a tus padres. Ser normal. ¿Por qué estás aquí, Nate? Le pregunté directamente. ¿Qué quieres de mí? Ayúdame a salir adelante. Me miró a los ojos. Por última vez. Te juro que te devolveré hasta el último centavo. Trabajaré día y noche. He cambiado, de verdad. Miré a mi hermano y no sentí nada. Ni ira, ni rencor, ni amor. Solo cansancio y una extraña calma. No, Nate, dije con suavidad. No te daré el dinero. Nunca más. Su rostro se descompuso. Pero Mad, no he terminado. Lo interrumpí. No te daré dinero, pero te ayudaré de otra manera. Hablaré con un amigo para que te haga una entrevista en su empresa. Es un trabajo en un centro de atención telefónica, nada prestigioso, pero con un sueldo fijo y seguro médico. También te pagaré 3 meses de alquiler de una habitación, no de un piso, y 6 meses de terapia. Y cuando te recuperes, haremos un plan para pagar la deuda. No de golpe, poco a poco. Me miró con sorpresa. ¿Por qué haces esto? ¿Después de todo lo que te he hecho? Porque eres mi hermano, respondí simplemente. Y porque creo en los cambios. Pero tengo condiciones. Tendrás que asistir a terapia con regularidad. Tendrás que trabajar, aunque no te guste. Y si incumples nuestro acuerdo, aunque sea una sola vez, si pides más dinero o dejas de pagar, todo habrá terminado. Para siempre. Nate me miró fijamente durante un largo rato, y luego asintió lentamente. Gracias, susurró. No me lo mereces. No, no te lo mereces, asentí. Pero no lo hago por ti, lo hago por mí, para seguir adelante. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Lloraba al teléfono y me pedía que quedáramos. Acepté, pero elegí un lugar neutral, el mismo Bluebird donde me había reunido con Nate. Mis padres llegaron juntos. Parecían envejecidos, demacrados. Mi madre no podía contener las lágrimas. Mi padre evitaba mirarme a los ojos. Maddie, cariño, comenzó mi madre. Te hemos hecho mucho daño. Nos hemos vuelto ciegos, añadió mi padre. No hemos visto cómo te utilizaban, cómo traicionaban tu confianza. Los miraba y pensaba en cuánto tiempo había esperado esas palabras. Cómo había soñado con que por fin me vieran, me valoraran, antepusieran mis sentimientos a los de Nate. Y ahora, cuando por fin había sucedido, solo sentía vacío. Maddie, por favor, dijo mi madre, cogiéndome de la mano. Queremos arreglarlo todo. Volver a tu vida. Solté suavemente su mano.
No os guardo rencor, dije con calma. Es verdad. Entiendo que querían a Nate a su manera, querían protegerlo, pero se olvidaron de que yo también soy su hija, que yo también merezco protección y amor. Lo sabemos, asintió mi padre, y lo lamentamos cada día. No quiero que sufran, continué. Ayudé a Nate con el trabajo y el alojamiento. Les ayudaré a ustedes también, si lo necesitan, pero no volveré a la relación anterior. No puedo. ¿Qué significa eso? Preguntó mi madre asustada. Significa que podemos vernos de vez en cuando, llamarnos por teléfono. Pero ya no seré la hija que siempre cede, que siempre se sacrifica por los demás. He cambiado. Y nuestra relación también debe cambiar. Ellos escuchaban en silencio, con dolor en los ojos. Pero yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Por primera vez en mi vida, estaba estableciendo límites saludables, no por venganza, ni por deseo de castigar, sino por amor a mí misma. 3 meses después de esas reuniones, finalmente hice lo que había soñado durante 8 años. Compré un piso. No era la lujosa vivienda en una zona prestigiosa con la que había soñado antes, sino un pequeño pero luminoso apartamento de 2 habitaciones en un barrio agradable y tranquilo. La entrada fue menor de lo que había planeado inicialmente, y la hipoteca se alargó más, pero era mi propio espacio, mi hogar. Daniel me ayudó con la mudanza, a colocar los muebles y a decorar. Pasábamos cada vez más tiempo juntos, y, un día, simplemente no se fue. Se quedó, como si fuera lo que tenía que hacer, y yo me di cuenta de que no quería que se fuera. Nate me sorprendió al cumplir su palabra. Trabajaba en un centro de atención telefónica, asistía regularmente a terapia y empezó a pagarme la deuda, poco a poco, pero de forma constante. Mis padres llamaban una vez a la semana, sin pretender nada más, respetando los límites que yo había establecido. Mi vida recuperó el equilibrio. Ya no era una víctima ni una salvadora, solo una mujer que por fin había aprendido a valorarse a sí misma, sus necesidades y sus sueños. Por la noche, después de la mudanza, Daniel y yo estábamos sentados en el balcón de mi nuevo piso, nuestro nuevo piso. La puesta de sol teñía el cielo de tonos rosados y dorados, y abajo se oía el ruido de la ciudad, viva, inquieta, llena de posibilidades. ¿En qué piensas?, me preguntó Daniel, abrazándome por los hombros. En lo extraño que ha sido todo, respondí. Perder el dinero que había ahorrado durante 8 años debería haber sido una catástrofe. Pero, en cambio, ha sido una liberación. A veces necesitamos perder algo para ganar algo más valioso, dijo él. Asentí con la cabeza, mirando la ciudad, mi nuevo hogar, al hombre que estaba a mi lado. Sí, había perdido dinero. Quizás había perdido a mi antigua familia, pero había ganado algo mucho más importante: autoestima, independencia, la capacidad de amar sin perderme en otra persona, la verdadera libertad. Y eso valía la pena todas las pérdidas. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.